Hola, nosotras somos Ana Lilia Quintero Barajas, jefa del Departamento de Investigación, Dictaminación, Certificación y Paleografía del Acervo Documental. y Mariana Alejandra Aguilar Gutiérrez, jefa del Departamento de Investigación y Dictámenes de Conservación. Y hoy les vamos a platicar unos aspectos muy interesantes sobre el Acta de Independencia Mexicana, cuyo facsimilar tenemos a nuestras espaldas. Yo les voy a hablar de la tradición documental y el análisis paleográfico elaborado en 1961 que determinó la autenticidad del documento. En el libro Historia de México, desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, Lucas Alamán afirma que el Acta de Independencia fue pronunciada y publicada el 28 de septiembre de 1821 de una manera solemne y se elaboraron 2 ejemplares del acta, uno para el gobierno y uno para la Junta Soberana. Esta última permaneció en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, época en la que fue destruida por un incendio que afectó el inmueble. Del otro ejemplar se sabe que a partir de 1830 se encontraba desaparecido. Posteriormente se sabe también que estuvo o perteneció a la biblioteca del emperador Maximiliano por un ex libris que posee en la parte posterior. Más adelante, August Gottlieb Ludwig Fischer, conocido como el Padre Fischer, un personaje muy allegado a Maximiliano, vendió el Acta de Independencia en el extranjero. Posteriormente, el señor Joaquín García y Casbalceta compró el acta entre 1880 y 1890 al anticuario y librero español Gabriel Sánchez, y posteriormente sus descendientes la vendieron el 27 de octubre de 1947 al señor Florencio Gavito Bustillo, quien dejara instrucciones testamentarias precisas a su hijo Florencio Gavito Jáuregui de que el acta fuera entregado al presidente de la República, en ese entonces Adolfo López Mateos. Sin embargo, Donato Miranda Fonseca, quien fuera secretario de la presidencia, instruyó a que antes de entregar el acta de independencia al presidente fuera comprobada su autenticidad, y se encargaron los exámenes periciales a el señor Ernesto Lamoine, que en ese entonces jefe de la sección de investigaciones históricas de la AGN, y a Guadalupe Pérez San Vicente, quien fuera catedrática de paleografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estos estudios se realizaron entre octubre y noviembre de 1961 y determinaron la autenticidad del documento. Los análisis estuvieron sustentados en la observación del documento, en la investigación histórica, en el análisis paleográfico y sobre todo en el comparativo de las imágenes con las que se contaba del acta quemada y las del acta donado por Gavito Bustillo. Estos análisis pudieron afirmar que ambas actas fueron escritas por el mismo amanuense por las coincidencias ortográficas que se encontraron, no obstante que existen variaciones en ellas. Por ejemplo, en una y en otra hay diferencia del tipo de letra, en una es más apretada que en otra, hay una inclinación de la letra que también varía, existe también variación en el número de renglones, en una son 18 y en otra 19, y hay palabras repetidas en el acta de independencia. Estas características son normales en la elaboración de documentos a mano, por lo tanto no representaban como un elemento que pusiera en duda su autenticidad, al contrario. El tipo de letra se determinó que corresponde con la temporalidad del documento, que las rúbricas de los personajes firmantes eran autógrafas y auténticas. Esto se pudo determinar con el comparativo que se hizo de las firmas y las rúbricas con documentos que obraban bajo resguardo del Archivo General de la Nación en ese momento. Y
Y bueno, cabe destacar que en ambas actas el lugar donde debería estar la firma de Juan O'Donoghue se encuentra vacío. Esta característica o este elemento corresponde a que en ese momento Juan O'Donoghue se encontraba enfermo y no acudió a la firma del acta. En el acta que se quemó, el lugar aparece vacío, y en el acta donada por Gavito Bustillo, aparece un texto que dice lugar de la firma del señor O'Donoghue. Estas variaciones, más que ser un elemento contradictorio, pueden afirmar la autenticidad, ya que corresponden a un pulido o corrección que hizo el amanuense entre una acta y otra, y fueron elementos determinantes para la autenticidad del documento. Y finalmente, el 21 de noviembre de 1961, se entregó en una ceremonia solemne al presidente de la República el Acta de Independencia y fue resguardado en el Museo Nacional de Historia, en la sección Tesoros de la Historia, y no se sabe a ciencia cierta en qué momento ingresó al Archivo General de la Nación. Fíjense que con respecto a esto que nos platicas, de los 2 dictámenes que se hicieron en 1961, es muy interesante porque en ese momento el acta se le denominaba el documento Gavito. Entonces, estos 2 dictámenes lo que platican mucho es sobre características materiales, o sea, las mencionan y también retoman estos elementos para decir como parte de por qué los que dictaminaron consideraban que era un documento auténtico. Entonces, sucedió también que de 2008 a 2010, con motivo del bicentenario de la independencia de México, también pues se realizaron análisis adicionales al acta, los cuales permitieron corroborar que esas observaciones materiales eran correctas, y ahorita les voy a platicar un poquito más sobre esas características, ¿no?, materiales. Entonces, fíjense que el acta de independencia está elaborada con un papel grueso, y este es rugoso, pues sobre todo si se compara con los papeles contemporáneos, ¿no?, que son como más lisitos. Entonces, pues ya este papel del acta ya ha pasado por un proceso natural de envejecimiento, por lo cual ahora tiene una coloración más como que tiende a ser en un tono amarillo-naranja, pero eso es por la propia, el envejecimiento natural. Entonces, las fibras constitutivas de este papel son fibras de lino, y pues hay que recordar también que el lino pues se compone principalmente de celulosa. Entonces, los análisis del bicentenario permitieron ver que el nivel de deterioro que presenta la celulosa de las fibras corresponde efectivamente con la época de creación, que fue en 1821. Entonces, también, bueno, no se preocupen porque también con estos análisis lo que se vio es que el estado de conservación de las fibras es muy bueno. Esto a pesar de que pues el acta ya tiene sus dobleces, tiene algunas roturas y arrugas, pero no se preocupen porque es buen estado de conservación. También algo muy interesante es que la escritura del anverso del documento está hecha con tintas ferrogálicas, ¿no? Hay que recordar que estas son disoluciones acuosas que están hechas con ácido gálico y sales de hierro que están aglutinadas con una goma natural. Entonces, las tintas ferrogálicas fueron las más utilizadas en México, pues desde la conquista hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, esto es muy, muy especial porque justo con los análisis también, al ver la composición química, nos platica un poco sobre la factura que tuvo el acta. Entonces, algunos datos interesantes que surgieron de estos análisis de la composición química es que, por ejemplo, se pudo ver por la similitud que tiene y por esta composición, que justo la proclama, que es todo lo que podemos ver en la parte superior, y la mayor parte de las firmas que tiene el acta fueron hechas con una tinta, principalmente, en un momento, ¿no? Eso es lo primero que se puede ver. Sin embargo, debido a las diferencias que ahí mostraron algunas de las firmas, también eso nos platica de otras cosas. Por ejemplo, la diferencia en la composición de las tintas y las similitudes nos puede decir que la proclama y todavía el nombre de Juan José Espinosa de los Monteros fueron redactados en un momento. Entonces, pues Juan José escribió todo esto
Y luego, también él probablemente le cedió la escritura al resto de las personas para que la pudieran firmar. Y entonces, como se detectó una diferencia importante en la composición química de la tinta con la cual Juan José Espinosa de los Monteros firmó, pues se asume que, bueno, él escribió toda la primera parte, dejó su nombre, permitió que los otros firmaran y ya después él, en algún otro momento, con otra tinta, él ya pasó a firmar donde le correspondía, ¿no? Ese es un dato muy interesante. También lo que se pudo ver con esto es que, por ejemplo, la firma de Agustín de Iturbide también tiene una composición química distinta a la del resto de las firmas. Entonces, esto nos indica que Agustín de Iturbide firmó el acta con una tinta diferente a la del resto de los personajes, ¿no? Y también con respecto a lo que nos platicaban de esta firma, bueno, que no existe, ¿no? Que no está, de O'Donoghue, pues bueno, sucede que en la leyenda, ¿no? Que dice lugar de la firma del señor O'Donoghue, en realidad también está escrita con una tinta de composición diferente al resto. Entonces, esto nos indica que ese añadido pues fue posterior, correspondiente con que efectivamente el señor O'Donoghue, pues por estar enfermo, no pudo acudir a firmar, ¿no? Entonces, también con respecto a esto es importante mencionar que las tintas presentan un proceso natural de envejecimiento, pero se encuentran estables, lo cual también son buenas noticias. Finalmente, pues al reverso, el Acta de Independencia Mexicana tiene una tela antigua adherida. Esta tela está hecha de fibras de algodón y esas están teñidas en color café. Y también, pues bueno, algo muy padre es que se aprecian dos marcas de propiedad, que son, una es un sello en tinta morada y otro es un papel adherido que tiene el ex libris de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Que nos indica que en ese momento de su historia estuvo en su colección. Entonces, para concluir, pues bueno, podemos decir que el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que se resguarda aquí en el Archivo General de la Nación, es un documento auténtico cuyos elementos constitutivos se encuentran en buen estado de conservación.